Hello, how are you? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue el fin de semana? Espero que hayan estado muy bien, que hayan estado en sus casas y hayan celebrado el Día de la Madre. Eh, ¿Cómo están? Vamos a continuar hoy nuevamente con nuestro tema de las preguntas con WH. En este caso, hoy veremos dos preguntas nuevas que serán Who and Which. Entonces, como vemos acá, Who se utiliza para personas y Which se utiliza para animales y cosas. La pronunciación, para que la tengan presente para la clase que vamos a tener online el jueves, viernes, jueves, es who. Y la otra es which, 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 como si fuera una J, pero no sonara which. Entonces repitan ustedes en su casa, who y which, which. Muy bien, continuemos. Entonces, who. Vamos a iniciar con who. Who significa quién. Esto se utiliza para preguntar a una persona, ¿cierto? ¿Quién se comió esto? ¿Quién te está llamando? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? Así. Para eso utilizamos el who. Más que todo para preguntar sobre personas. Para eso es el who. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a ver aquí. Entonces, el who lo utilizamos para una persona. Por ejemplo, who is that, who is she, who is there, who are you, y así, ¿cierto? ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese? ¿Quién eres? Otra vez, bueno. Entonces, para eso utiliza el who, es más o menos el quién. Siempre lo vamos a utilizar para personas, exclusivamente para personas, ¿correcto? Entonces les voy a poner la fórmula. La fórmula es, pues la verdad es que hay muchas formas de hacer con who. Son muchas las opciones, ya la vamos a ver más adelante. Pero entonces digamos que la forma más fácil de hacerla es esta que les voy a colocar acá. Primero va el who, luego va el is, luego el this, el that o el it. Cualquiera de los tres, is, this, that o it. Y el complemento, me faltó colocar el complemento, pero es el complemento. Entonces, se les va a explicar. El who significa quién, el is significa es, this es este, that es ese. Entonces, si yo digo who is this, es alguien que está a mi lado, ¿cierto? Aquí a mi lado. Who is this? ¿Quién es este que está acá o este que está aquí enfrente mío? Pero si yo voy a preguntar who is that, who is that, quién es ese que está allá lejos, allá en la esquina, quién es ese que yo no lo conozco, who is that. O si yo para no decir who is this, sino yo simplemente voy a decir who is it, quién es. Por ejemplo, si yo no conozco la persona, me están hablando de un cantante o de un actor famoso, yo digo who is it, quién es ese, yo no lo conozco. Si ven, para eso más o menos esa es la diferencia entre this, entre that y entre it. ¿Listo? Entonces, who is this? ¿Quién es este? ¿Quién es este que está aquí? ¿Quién es este? Who is that? ¿Quién es ese que está allá? Who is it? ¿Quién es? No lo conozco. ¿Quién es? Así como sin identificar. Muy bien. Entonces, miren, aquí, como ya les había comentado, hay diferentes formas para utilizar el who. No solamente con el do, como pues aquí lo vemos en la primera pregunta, sino de las diferentes formas. Tengo unos ejemplitos, los voy a mostrar aquí en la pantalla grande para que ustedes lo vean. Who do you live with? Entonces ahí estoy preguntando con quién vives tú. Who do you live? Si ve que en este caso, en el primero, decimos who do, ya usamos el do nuevamente aquí usamos el do nuevamente. Do you live? Entonces aquí en este caso iría primero el who, luego el do o el does, luego el pronombre you, luego el verbo y el complemento. En este caso es who do you live with, con quién vives tú. Podemos también hacerlo como who do they are, quiénes son esos de allá, quiénes son ellos, who do they are, también puede servir. Pero pues funciona mejor como who is that, quiénes son esos, ¿cierto? La respuesta es I live with my brother. I live with my brother, yo vivo con mi hermano. El who no está sellado solamente al do o al does, sino tiene diferentes opciones, como la segunda. Who is that woman? Who is that woman? La segunda de acá. Entonces, yo le estoy preguntando
Estoy preguntando a alguien, por ejemplo, aquí Juan Camilo, ¿quién es esa mujer de allá? Who is that woman? ¿Quién es esa de allá? Y Juan Camilo me va a responder, she is my cousin. She is my cousin. Ella es mi prima. Si ven, entonces le estoy preguntando, oiga Juan Camilo, ¿quién es esa mujer de allá? Who is that woman? Juan Camilo, who is that woman? She is my cousin. She is my cousin. Ella es mi prima. ¿Sí ven? Entonces aquí no utilizamos el do, sino simplemente vamos a utilizar is y el that, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. That woman. ¿Listo? Y la última, who is on the phone, es como el who is it, pero pues en vez del is it lo cambiamos por el on the phone, que es lo mismo. Entonces who is on the phone significaría como quién está al teléfono, Entonces Silvia is on the phone, o sea, a quién está al otro lado del teléfono, who is on the phone, como cuando ustedes preguntan con quién está hablando, algo así, pero en inglés sería who is on the phone, quién está en el teléfono. Entonces Silvia está en el teléfono, Silvia está al otro lado del teléfono, estoy hablando con Silvia. Por ejemplo, who is on the phone, Luisa is on the phone, así. Entonces el who tiene diferentes formas de hacer la pregunta, y pues obviamente la respuesta tiene que depender de cómo sea la pregunta, porque no vamos a responder otra cosa. Si yo digo who is on the phone y yo digo my cat, yo, ¿cómo así? No es posible que su gato esté en el teléfono. O si yo digo who is that woman y digo Mauricio is that woman, no puede ser. Entonces tenemos que contestar dependiendo de cómo las preguntas estén, como las preguntas digan. ¿Listo? ¿Correcto? De eso se trata el who. Por ejemplo, hay una película que se llama Who Framed Roger Rabbit, Who Framed Roger Rabbit, o en español se llama ¿Quién engañó a Roger Rabbit? El who sí ve que va a primeras, pero luego de eso va un verbo y el verbo está en pasado. Who framed, ¿quién engañó a Roger Rabbit? ¿Sí ven? Y aquí no usamos ni do ni nada, sino simplemente vamos a decir who framed, ¿quién? Who, y luego un verbo en pasado y un nombre. Who framed Roger Rabbit? Who speak in the class? Perdón, who spoke in the class? ¿Quién habló en clase? ¿Listo? O who qué? Who played in the game last year? Who played in the game last year? ¿Quién jugó en el juego? El mes pasado, el año pasado, perdón. Who played in the game last year? ¿Sí ven? Entonces, en este caso, utilizamos el who de primeras, luego de segundas vamos a utilizar un verbo pero en pasado, y luego un complemento de una persona. En este caso la persona no se vuelve tan esencial, sino simplemente lo esencial es el who, el frame o el verbo que está en pasado. Se me olvidaba decirles, obviamente todo esto que ya vimos aquí arriba, sobra decirles que tienen que copiarlo en su cuaderno, por favor, y si pueden hacer el Roger Rabbit, pues también, y me envían foto de aquí en el que más bonito el Roger Rabbit. Pero mientras, cópienmelo todo, no importa si hacen un Roger Rabbit o no. Simplemente quiero que todo esto me lo vayan escribiendo los ejercicios, y de pronto lo que yo les estoy explicando, si lo pueden coger en su cuaderno, sería muy interesante, sería muy chévere, porque necesito que me envíen ustedes eso para irlo anotando en mi lista. ¿Listo? Muchas gracias. Muy bueno. Entonces continuamos con la siguiente, que es el which. Which significa es cuando las opciones son limitadas. Tengo opciones limitadas, a diferencia del what. El what es tengo opciones ilimitadas, mientras que el which tengo opciones limitadas. Como which significa cuál. A ver si lo tengo acá. No lo tengo acá. Bueno, which significa cuál. Pero entonces yo puedo decir cuál es mi control, este o este de acá. ¿Cuál es mi control? Si ven, son opciones limitadas. Estoy limitado a este o a este. ¿Cuál es mi control? Listo. Puedo decir cuál es mi libro. Este o este. ¿Cuál es mi libro? Este o este. ¿Cuál de los dos? Tengo opciones limitadas, y de eso se trata el which. En el inglés sí tenemos que limitar, decir, a diferencia del español, si debemos limitar las cantidades, debemos aprender a diferenciar cuándo es una cantidad de una, cuándo es una cantidad de la otra, y ahí limitamos, aprendemos a limitar cada una de
de las preguntas. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser el which? El which se lo voy a poner en grande. El which va primero el which, luego el object, el is o el are. Primero va el which, luego el object, luego el is o el are. O sea, ¿qué quiere decir? Primero va el which, luego va el objeto y luego va el is o el are. ¿Por qué is o el are? Recordemos que si son muchos objetos debe ir con are, pero si es un solo objeto debe ir con is. Is para un solo objeto, are para muchos objetos, varios objetos. Les voy a explicar mejor aquí con algunos ejemplos de los que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí which pencil is on the table. ¿Cuál lápiz es de los que está en la mesa? Which pencil is on the table. ¿Cuál lápiz está en la mesa? Entonces yo estoy preguntando cuál de los lápices está en la mesa, porque yo no lo veo, ¿cierto? La otra, which books are on the shelf. Which books are on the shelf. ¿Cuáles libros están sobre la biblioteca o sobre el mesón? Si ven que aquí la diferencia entre is, aquí en el primero yo puse is, which pencil is, porque es solo un pencil, pero en el de abajo yo coloqué which books are, porque son varios libros. Entonces voy a tener que usar are porque son varios libros. Si yo hubiera dicho which book, tendría que usarlo con is, pero como estoy diciendo which books, vean, are on the shelf, entonces tengo que usar are. Ahora, en el caso de arriba, digo which pencil is on the table, como solo hay uno, pero si yo digo which pencils, ¿qué tendría que ir? Pues are, porque son varios objetos, ¿correcto? Entonces, les repito nuevamente, is es solamente un objeto, are son muchos objetos, varios objetos. ¿Listo? La siguiente, which boss is in the meeting room. Which boss is in the meeting room. Mire que aquí estamos utilizando el which para hablar sobre una persona. En la tercera, which boss is in the meeting room. Pero no es para faltarle el respeto, sino estamos preguntando cuál de todos los jefes está en la reunión. ¿Cuál de todos los jefes? Pues como hay en las empresas, sabes, hay que el jefe de cartera, que el jefe de tesorería, que el jefe de la empresa. Entonces, que hay una reunión, tenemos que saber cuál de los jefes está en la reunión. En este caso, which boss is in the meeting room. Pero como solo hay un boss, entonces sería is. Pero si fueran varios jefes, yo diría bosses, o boss, pero con una S más pronunciada, boss. Eso quiere decir que son varios. Entonces ya yo tendría que utilizar is y no tendría que utilizar are. Which boss are on the table. Ahora, la siguiente, which cat is under the car. Which cat is under the car. ¿Cuál gato está debajo del carro? ¿Cuál gato está debajo del carro? Recuerden que los gatos cuando sienten frío se meten debajo de los carros para que sienten calorcito, entonces no hay que prender los carros cuando hace mucho frío, mirar si hay algún gato debajo. ¿Listo? Entonces, si yo dijera which cats, ¿con qué iría? ¿Con is o con are? Con are, obviamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo digo cats, pero como aquí estoy diciendo cat, pues va con is. Un solo gato, is. Varios gatos, car. Varios cat, are. ¿Listo? Muy bien, next. Otros ejemplos para que ustedes lo vean diferente. Estos ya son un poco más complicados, son un poco más complejos de los que estamos viendo, porque es otra forma de preguntar con el which. ¿Listo? Entonces, which one do you prefer? Which one do you prefer? La primera significa como ¿cuál de estos tú prefieres? ¿Cuál de estos tú prefieres? Vemos que va primero el which siempre. One es una cantidad, es uno, pero en este caso, en esta oración, which one, si digamos yo tengo estos dos cuadernos, este y este, entonces yo le pregunto, por ejemplo, Natalia, which one do you prefer, Tinkerbell or the dog? Which one do you prefer? Le estoy dando estas dos opciones a Natalia para que me diga cuál prefiere. Entonces si yo digo, si Natalia elige este, pues entonces dice Natalia de hoy dirá Tinkerbell. Entonces yo digo, ok, Tinkerbell it is. Pero si me dice the dog,
the dog it is, ¿ok? Which one do you prefer? Aquí ya no vamos a usar ir o are o is, sino simplemente vamos a elegir one sería alguno de los dos. Which one, cualquiera de los dos. No puedo decir wish to, bueno, sí podría decir wish to, pero tendría que tener dos cuadernos. Pero en inglés normalmente se usa el one para hacer una elección de cuál de las dos cosas quiere. Por ejemplo, si yo quiero ir a comer pizza, pero también me dieron ganas de hamburguesa, entonces yo le digo a mis papás, yo quiero ganas de pizza o tengo ganas de hamburguesa. Mis papás me van a decir, which one do you want? Which one do you want? ¿Cuál de las dos quieres? Si la pizza o la hamburguesa, ¿ven? Entonces en este caso el one se utilizaría para diferenciar una cosa de la otra. Ahora la siguiente, which is your favorite color? Which is your favorite color? Aquí parece una pregunta muy abierta, muy... ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cierto? ¿Cuál es tu color favorito? Pero miren que pensándola bien no es tan abierta. Es más bien cerrada, o sea, no cerrada, cerrada en el sentido de que tengo que hacer una elección, porque no me están diciendo cuáles son tus colores favoritos, sino cuál es tu color favorito, un solo color. Entonces, por ejemplo, digo, which is your favorite color? Entonces yo digo, my favorite color is blue. My favorite color is blue. ¿Ok? O, pues la mayoría de las personas tenemos un color favorito, no tenemos varios. Pero pues, si ya quiere preguntar con varios, which are, porque son varios, which are your favorite colors? Which are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Entonces ya puedo decir blue, black, yellow, los que sean. ¿Listo? Entonces si ven la diferencia entre el is y el are, se las recalco mucho porque es muy importante saber cuándo va is y cuándo va are. ¿Listo? La siguiente. Which shoes look better on me? Which shoes look better on me? ¿Cuál de estos zapatos luce mejor en mí? Estoy indicando dos tipos de zapatos, por ejemplo, pongamos Daniel, Daniel tiene los zapatos blancos y los zapatos azules, ¿cierto? Entonces le va a preguntar a su prima, a su tía, a su hermana, which one look better on me? Estoy con un traje y le estoy preguntando para una cita, le estoy preguntando, which one look better on me? ¿Cuál de los dos, which shoes look better on me? ¿Cuál de los dos se ve mejor en mí? Estoy indicando qué objeto, en este caso los zapatos, se ven mejor, ¿cierto? Entonces en vez de esto cambia con la primera, con la de which one, porque ya en la which one no son objetos así que tengo indefinidos, mientras que aquí ya estoy definiendo el objeto que es los shoes y se los estoy mostrando. Entonces tengo los blue o tengo los white, los zapatos blue o los zapatos white. Entonces ahí es cuando yo hago la diferencia o me hacen la diferencia, la opción, solo tengo esa opción. ¿Cuál de estos zapatos me queda mejor? Entonces yo tengo que decir o el de blue o el white. ¿Listo? Entonces sí ve que aquí ya no es con one sino con el objeto que se necesita. Lo mismo aquí abajo. Which esta es parecida a la del boss. Which studies arrive late? Which studies arrive late? Entonces, ¿cuáles estudiantes llegaron en pasado tarde? Si ven, nuevamente volvemos al verbo en pasado. ¿Cuáles estudiantes llegaron tarde? Le estoy preguntando, por ejemplo, a mi monitora, pongamos Laura. Laura, ¿cuál de mis estudiantes llegaron tarde? Which of my students arrived late? Y Laura me va a decir, sí, llegó Juan Camilo, llegó Natalia, llegó Lina, llegó el profe Camilo también tarde. ¿Listo? Entonces, esos de los dos me va a diferenciar. O sea, el which es para identificar cosas, pero yo quiero saber cosas, es como para decir cosas o personas, pero en específico. O sea, tienen que tener una identificación. O sea, no son finitos, por así decirlo, que se reconocen quiénes son fácilmente para hacer este tipo de preguntas, ¿correcto? Espero que les haya quedado muy claro. Si no les quedó muy claro, el jueves que tenemos la clase online, se los voy a mostrar hablamos y les hago unos ejercicios de esto y vamos a responder. Y si tienen las dudas, por favor, llévenlas acá, hagan todas las dudas que tengan, llévenlas acá para poderlas responder con ustedes bien, ¿correcto?
Listo, vamos a hacer un jueguito, eso lo van a hacer ustedes en su casa. Vamos a hacerlo acá. Es un jueguito. No hay necesidad de que lo copien el cuaderno, pero pues si quieren hacerlo. Pero es un jueguito. Es solamente para que ustedes lo vean en... es como una especie de lotería, ¿cierto? Entonces tenemos 3 personas, que es un baby, que es un doctor y que es un fireman. Entonces, y tenemos unos varios objetos aquí debajo, ¿cierto? Entonces tenemos que identificar el baby a cuál le pertenece. Por ejemplo, el baby a la crib. La crib es la cuna, ¿cierto? ¿A quién pertenece? Al baby, al doctor, al fireman. Who? Pues al baby, ¿cierto? Who checks when you are sick? ¿Quién te revisa cuando estás enfermo? ¿El baby, el doctor o el fireman? ¿Bien? Y la última, who rides in a truck? Who rides in a truck? ¿El baby, el doctor o el fireman? ¿Quién maneja? ¿Quién anda en el camión? ¿Listo? Entonces, la idea de esto es que ustedes lo vean, lo traten de adivinar. Y el jueves en la clase se los voy a colocar y ahí me van a decir de quién es quién cada uno de estas imágenes. Quién es quién, es como una especie de lotería. Y ustedes me van a decir quién es cada uno de estos personajes. Es un jueguito que lo hacemos como para ir practicando el inglés y que ustedes lo vayan entendiendo, ¿correcto? Listo, muy bien. Entonces, thank you very much for listening to me. Muchas gracias por escucharme. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos el próximo jueves en la clase y espero que la estén pasando muy bien. No se los olvide ver este video, leerlo, aplicarlo, estudiarlo, escribirlo, porque es muy importante para aprender el inglés. ¿Listos? Bye bye, thank you, bye bye, see you.